España registró ayer 7.933 nuevos casos diagnosticados de coronavirus, un 14% más que el jueves pasado. También continúa al alza el número de fallecidos, 773 en las últimas 24 horas, es decir, 1 cada 2 minutos. Escuchamos al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El incremento de hoy ha sido inferior al de los días anteriores, ha sido de un 14%, y ha sido el incremento menor respecto a los últimos 15 días. Por el momento en España han muerto 5.138 personas y se han recuperado 9.357. Tenemos un total de 65.721 positivos, de los cuales un 14,7% son profesionales sanitarios. Con respecto a la hospitalización, Simón asegura que los ingresos en la UCI han bajado levemente, aunque lo peor llegará la semana que viene. Y el incremento en el uso de UCIs es de un 13%, que indican la misma evolución que teníamos estos días, hacia el suavizado, sabiendo que para la hospitalización y las UCIs el pico todavía se espera para la semana que viene. Por edades, casi la mitad de los infectados tiene más de 60 años y por comunidades autónomas, las cifras ofrecidas por Sanidad muestran que Madrid sigue siendo la región más afectada, con 19.243 positivos y más de 2.400 muertos, seguida de Cataluña, con 14.263 personas infectadas y 1.070 fallecidos. Bueno, pues vamos a entrar a hablar de cifras. Las cifras son, pues francamente, espeluznantes. Estamos en el podio de infectados y de fallecidos a nivel mundial. Y lo malo es que estas cifras, encima, podemos afirmar que son mentira. Son mentira tanto las de infectados como las de fallecidos. Y ahora les explico por qué. Las cifras de infectados nos dicen poco en cuanto a si estamos cerca de la curva o no estamos cerca de la curva, si ya esto va a empezar a remitir o no va a remitir, por la sencilla razón de que en estos momentos a quien se le hacen los tests para ver si tiene coronavirus es una minoría de entre aquellos que verdaderamente lo tienen. En primer lugar, hay muchísima gente asintomática que tiene el coronavirus, es capaz de transmitirlo, es capaz de contagiar a otros y, sin embargo, no tiene ningún síntoma. Esa gente, por supuesto, no computa en las estadísticas oficiales. Tampoco computa la gente que dice tengo tos o tengo fiebre. Llama a los servicios correspondientes o entra en las apps correspondientes o en las páginas web correspondientes, lo comunica y lo que le responden es pues quédese en casa. Pero no computa, nadie les hace tests. ¿A quién se hace tests? Pues resulta que en teoría se deberían hacer al menos a aquellos que tienen sintomatología grave. A los de leve, vamos, no se le hace ninguno. De hecho, ¿se acuerdan ustedes cuando al principio se decía, no, usted informa y le mandaremos a alguien a hacerle el test a casa? Mentira, no se manda a nadie, no hay recursos para eso. Pero es que ni siquiera a la gente con sintomatología grave. Y es que conozco algún caso de personas con sintomatología grave a quienes se les ha dicho que se queden en su casa. Y no se les ha hecho el test. ¿Computan? Pues no lo sé. En teoría alguien, si tiene una sintomatología grave, pues alguien podría decidir en la administración pública que compute. Pero no sé si computa. Creo que no. O por lo menos no tenemos claro los criterios, ni si esos criterios son uniformes para todo el territorio nacional. ¿Cuánta gente hay verdaderamente contagiada? Pues hombre, teniendo en cuenta que hace 3 días o 4 días había 130.000 bajas laborales por coronavirus, pues entonces al menos 130.000. Y probablemente muchísimos más, porque habrá que añadir los que no han tenido que solicitar baja laboral porque no trabajan para nadie y todos los asintomáticos. O sea, ¿cuánta gente tiene el coronavirus en España? Pues no lo sabemos. Y luego veremos que además la incompetencia, la negligencia de este gobierno está impidiendo que lo sepamos. Luego lo veremos cuando hablemos de los tests
de baratillo que el gobierno compró a China. Y que, vaya por Dios, resulta que, como eran unos test que no servían para nada, ha habido que devolverlos, con lo cual se retrasará todavía más el poder recibir una cantidad masiva de test para poder hacérselos a la población. Eso en cuanto a los infectados. Y en cuanto a los muertos, oiga, me dirá alguien, los muertos son más difíciles de manipular. Pues resulta que no. Les recomiendo que entren hoy en el periódico El País, que trae un informe de la Universidad Carlos III sobre los muertos por coronavirus. En la Universidad Carlos III tienen un sistema que se llama MOMO y que es un sistema de alerta. Lo que hace ese sistema es predecir cuántos muertos va a haber este mes, por todas las causas. Pues por homicidios, por accidentes, por gripe, por cáncer. ¿Cuántos muertos va a haber? Entonces se compara con los datos que luego dan los registros civiles. Y cuando se detecta una discrepancia, oiga, es que aquí resulta que hay un 20% más de muertos de lo que habíamos predicho, pues entonces eso se utiliza como sistema de alerta. Ojo, que puede ser que es que tengamos una epidemia de gripe, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso, como sistema de alerta, no ha servido por la rapidísima explosión de esta epidemia. Pero sí está sirviendo a posteriori para responder una pregunta muy simple. ¿Cuánta gente más está muriendo este año comparada con la que se preveía que muriera viendo la evolución de años anteriores? Bueno, pues ¿saben ustedes lo que dice ese informe de la Universidad Carlos III? Que el número de muertos extra en este mes de marzo es por lo menos el doble, si no más, que las cifras oficiales de coronavirus. Se trata de un informe parcial, porque resulta que solo hay datos completos procedentes de los registros civiles para 3 comunidades: Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Otras comunidades como Cataluña, como Valencia, etcétera, etcétera, pues los datos parece que llegan con cuentagotas desde los registros civiles, dice la noticia de El País. Bueno, pues centrándonos en esas 3 comunidades, pues resulta que es que hay muchos más muertos de los que son explicables por las cifras oficiales de coronavirus. Les pongo un ejemplo que viene en la noticia del País. Madrid. Han recontado las muertes totales, según los registros civiles, entre el 10 y el 16 de marzo. Según la previsión, viendo lo que pasa todos los años en esas fechas, las muertes hubieran debido ser 794. Las reales, las muertes registradas en los registros civiles, son 1.318. Es decir, hay 524 muertes más de lo que se preveía, de lo que hubiera debido pasar si este año hubiera sido como los años anteriores. Bueno, 524 muertes adicionales este año. Bueno, pues en esos días, entre el 10 y el 16 de marzo, los muertos oficiales por coronavirus fueron 192. Es decir, de 524, que son esas muertes extra, a 192 muertos oficiales por coronavirus, pues tienen ustedes ahí 300 muertos extra que en teoría no son por coronavirus, pero que en la práctica lo son. Con lo cual, permítanme unas preguntas molestas. ¿Cuántos contagiados tenemos realmente en España? ¿Cuántos muertos tenemos realmente en España? Por coronavirus, me refiero. Porque si hacemos caso a este estudio comparativo del Instituto Carlos III, pues resulta que en estos momentos el coronavirus habría matado en España a más del doble de lo que nos dicen oficialmente. Es decir, estaríamos por encima de los 10.000 muertos. Insisto, según este estudio del Instituto de Salud Carlos III que publica hoy El País. ¿Y contagiados? Les invito a hacer una prueba.
Entren, por favor, en la web de Radio Televisión Española, que tiene un mapa muy bonito de número de casos de coronavirus por provincia en España. Por provincia, excepto en Cataluña, donde se da el total para toda Cataluña. ¿Por qué? Resulta que la Generalidad de Cataluña no informa de desgloses provinciales. Estupendo, pero es que ahora la competencia la tiene el Ministerio de Sanidad, que ha asumido todas las competencias sanitarias, excepto el tema de las compras, que primero lo asumió, luego lo desasumió. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Sanidad de España no da datos desglosados por provincias para Cataluña? Pregunto. Lo pregunto de otra manera. Los casos de coronavirus que vemos, tanto muertos como contagiados, ¿son reales? Pues ya hemos explicado que no. Y la siguiente pregunta es obligada. ¿Esa diferencia entre lo real y lo oficial es aleatoria o depende de las comunidades autónomas? O lo pregunto de otra forma más clara. ¿Hay alguien jugando con las cifras para tratar de resaltar los casos en Madrid y minimizar los casos en otros sitios? Lo digo porque es que hay cifras muy llamativas. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es el epicentro del virus en el sur de Francia? Perpiñán. Resulta que ese sitio donde Puigdemont convocó a sus huestes golpistas en un mitin al que asistieron 5.000 partidarios del golpismo, se ha convertido en el epicentro del virus en el sur de Francia. Y sin embargo, al otro lado de la frontera, en Cataluña, los casos son muchos menos que Madrid. Oiga, pues me llama la atención. ¿Qué quieren que les diga? Y yo veo las noticias que llegan de colapso en los hospitales de Cataluña. Y veo las noticias que llegan de muertos en las residencias de mayores de Cataluña, igual que en Madrid. Y digo, ¿y por qué las cifras oficiales son tan bajas en Cataluña? Entonces, lo pregunto directamente porque no lo sé. ¿Se está jugando con las cifras? Y miro las cifras de Valencia, tan bajas en infectados y en fallecidos. Veo que en la noticia del País dice que los datos del registro civil de lugares como Valencia o Cataluña pues no han llegado completos, etcétera. Pienso en que en Valencia se estuvieron celebrando 10 días seguidos la Mascletá, ya cuando estábamos en plena explosión de esto. Veo que los jugadores del Valencia está la mitad de la plantilla infectada por los viajes al norte de Italia y digo, ¿no es anormalmente bajo el número de casos oficiales de infectados y fallecidos en Valencia? Porque a mí me lo parece. A lo mejor no, a lo mejor es así, oiga, yo qué sé. A lo mejor resulta que hay alguna explicación de carácter ambiental que me explica que en Valencia la incidencia sea tan baja. Pero miren ustedes por dónde, me extraña. Y lo pregunto. Tengo la mala costumbre de preguntar todo lo que no me cuadra. Ayer estaba a las 2:30 del mediodía viendo televisión española. Y entonces pusieron, última hora, coronavirus. Sale, primera noticia. El número de infectados crece en no sé cuánto, lo cual apunta que se está ralentizando el crecimiento. Segunda noticia. El número de personas dadas de alta crece no sé cuánto, lo cual es un signo esperanzador. Pensé yo para mis adentros. Y ahora comentarán, como tercera noticia, que ayer batimos récord de muertos en un solo día. Pues no dieron el dato. Con un par. Pasaron a otro tema. Que si en Estados Unidos no sé qué, que si... Digo, pero bueno, ¿estamos en la manipulación continuada? Pues sí, estamos en la manipulación continuada. Esta tragedia es de proporciones tan colosales, la negligencia del gobierno es tan brutal y con unas consecuencias tan dramáticas que estamos en la manipulación continuada. Manipulación en las televisiones. Por ejemplo, llevamos 5.100 y pico muertos oficialmente. ¿Cuántas historias han visto ustedes en la televisión, tanto la pública como las privadas, sobre fallecidos, sobre familiares de fallecidos? ¿Cuántas imágenes luctuosas han visto ustedes en la televisión? ¿A que ninguna?
¿Por qué? ¿Hay orden de no sacar nada de esto? ¿Hay orden de tapar el horror? Porque lo que estamos viviendo es un horror. Son preguntas retóricas. No sé si hay orden expresa o, como decía Noam Chomsky en su libro Manufacturing Consent, los medios de comunicación al servicio del poder se autocensuran solos. Es probable. Pero el caso es que comparen ustedes el tratamiento informativo de esta tragedia que ha matado ya, lo repito, ha matado ya a 5.100 y pico personas, oficialmente, más del doble, según se desprende del estudio del Instituto de Salud Carlos III. Comparen ustedes el tratamiento informativo de esto con cualquier otra tragedia que haya sucedido en este país, donde vemos hasta qué número de calzado usaba cada víctima. Se está intentando, por supuesto, a la desesperada, tapar lo que de humano hay en la tragedia. Porque como tuviéramos en las televisiones todo el día testimonios de familiares de fallecidos, pues a lo mejor a alguien le daban ganas de quemar la Moncloa. Pero es que todo esto que está pasando, el tapar las cosas, el jugar con las cifras, tiene unas implicaciones inmensas. Y se lo voy a poner con un caso que lo van a entender ustedes inmediatamente. Si es verdad, como se desprende del estudio del Instituto de Salud Carlos III que publica el periódico El País, que en estos momentos los verdaderamente fallecidos por coronavirus son más del doble de los oficiales, ¿qué va a pasar en el futuro? En estos momentos hay plataformas de afectados organizándose para demandar al gobierno por su trágica negligencia. Imaginen ustedes que dentro de X tiempo algún tribunal termina dictaminando que esas personas deben cobrar del Estado una indemnización por cada familiar fallecido. Oiga, ¿y las personas cuyo familiar ha fallecido por causa del coronavirus, pero que en el registro civil se está poniendo que han fallecido por otra cuestión? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Van a quedar sin indemnización? ¿Puede luego el coronavirus detectarse si se exhuma un cadáver porque alguien reclame, oiga, es que mi padre falleció por coronavirus, pero pusieron otra cosa, pusieron insuficiencia respiratoria o Alzheimer? ¿Quedará luego rastro del virus para detectar en una exhumación, en una autopsia, que efectivamente la persona falleció con coronavirus o por coronavirus? ¿Y qué pasa con las personas cuya causa de la muerte se pone otra distinta y que son incineradas? ¿Cómo demuestran los familiares luego que tienen derecho a que el Estado les indemnice por su negligencia? ¿A que son preguntas complicadas de responder? En estos momentos estamos, por hablar comparativamente, en peor situación que cualquier otro país del mundo. Es decir, si quieren, pues entran ustedes en mi timeline de Twitter y ven las gráficas comparativas de número de fallecidos con respecto a otros países a partir del momento en que cada país alcanza los 10 fallecidos. En estos momentos tenemos un número de fallecidos que duplica al que tenía Italia en las mismas fechas. No hay ningún otro país del mundo donde el crecimiento de los muertos haya sido tan rápido como en España. Y eso con las cifras oficiales. Como metamos las extraoficiales, pues ya apaga y vámonos. Seríamos en este momento el país del mundo con más fallecidos por coronavirus. Lo que pasa es que eso sería hacer trampas, porque yo no sé si en Italia están también computando a todos los que fallecen por coronavirus como fallecidos por coronavirus. No sé si lo están haciendo en Francia, no sé si lo están haciendo en Alemania, no sé si lo están haciendo en Inglaterra, con lo cual pues tengo que comparar las cifras oficiales con las cifras oficiales. Y no sé hasta qué punto se miente en cada país, hasta qué punto se oculta y hasta qué punto simplemente por la marcha de los acontecimientos pues es que no hay más remedio que hacer las cosas así.
porque fallece una persona en una residencia de ancianos y entonces pues resulta que como hay pocos test, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos el test al fallecido para ver si murió por coronavirus o lo reservamos para alguien vivo para tratar de hacer que la epidemia no se propague más? Pues sí lo entiendo, sí es... Pero claro, todo eso tiene consecuencias, por ejemplo, para las familias de los fallecidos que en el futuro no podrán reclamar indemnización o lo tendrán mucho más difícil. ¿Y por qué no se están haciendo tests a fallecidos y a no fallecidos? Porque tenemos un gobierno negligente que no solo no hizo nada para evitar que la pandemia nos explotara en la cara, sino que encima tampoco hizo nada para aprovisionarse de lo necesario, equipos de protección, tests, etcétera, etcétera, por si acaso nos explotaba en la cara. El gobierno no cometió una sola negligencia, no cometió una única negligencia, cometió dos distintas, ya lo comenté la semana pasada y lo he comentado también esta semana en el programa de Dieter Brandau. Cometió la negligencia de no hacer nada, no mover un dedo para impedir que nos explotara en la cara la tragedia, y cometió la negligencia, independiente de la anterior, de no haberse preparado para lo que pudiera pasar. El 3 de marzo avisó la Organización Mundial de la Salud de que el principal riesgo era el contagio de sanitarios y que los gobiernos y productores debían incrementar los esfuerzos para proteger al personal sanitario. ¿Saben ustedes cuántos tenemos infectados? 10.000 profesionales sanitarios, porque no se les ha dado mecanismos de protección, no se les han dado trajes de protección, no se les han dado mascarillas, no se les han dado guantes. Trabajan con algunos protegiéndose con bolsas de basura, como hemos podido ver en internet. El gobierno ni siquiera se dignó a comprar unos millones de mascarillas por si acaso. Y ahora anda todavía diciendo que no, si estamos repartiendo a las comunidades autónomas. A la Comunidad de Madrid le hemos dado no sé cuántos millones de mascarillas. Y salió ayer Ayuso a decir, mentira, no nos han dado lo que están diciendo. Nos han dado mascarillas que sirvan para sanitarios, para proteger a los sanitarios, es decir, mascarillas de las buenas, 27.000. Dice, con eso tenemos para un día. El gobierno dice que le ha dado a la Comunidad de Madrid no sé cuánto. La Comunidad de Madrid dice, es mentira. ¿Podría Pedro Sánchez enseñarnos los albaranes de entrega a la Comunidad de Madrid? Lo tendrá documentado. Oiga, firme aquí que recibe 800.000 millones de mascarillas para los sanitarios. ¿Podría enseñarlo el gobierno? El gobierno dice que, bueno, nosotros hicimos antes del 8M todo lo que nos dijeron los expertos científicos. ¿Nos puede dar la lista al gobierno de los expertos científicos que le dijeron eso? ¿Nos puede dar la lista de los expertos científicos que le dijeron al gobierno que no hiciera nada antes del 8M? Más que nada, para que las familias de los muertos puedan demandar a esos expertos científicos. ¿O no existe esa lista de expertos científicos? ¿Pueden darnos nombres y apellidos de quienes dijeron semejante barbaridad? Cuando en otros países se estaban prohibiendo concentraciones, ¿quién? ¿Qué expertos científicos dice el gobierno que le dijeron que aquí no las prohibiera? Cuando otros países estaban haciendo acopio de material, ¿puede decirnos el gobierno que expertos científicos les recomendaron no hacerlo? Cuando en otros países se estaban cerrando colegios, el 6 de marzo había 300 millones de alumnos en 22 países del mundo que se habían quedado sin clase porque se habían cerrado los colegios como medida de precaución contra la propagación del virus. Y aquí, en España, ni un colegio cerrado. Vamos, de hecho, no se cerró ni el colegio de las infantas cuando se detectó un caso que yo puse en Twitter, pero ¿estamos locos? ¿Nos puede decir el gobierno qué expertos científicos le recomendaron no cerrar colegios? Queremos saber la lista, con nombres y apellidos, para poder demandarles. A ver si esa lista existe, o si no existe. ¿Podría el gobierno darnos la lista pormenorizada de casos y de muertes
por cada población española, como han hecho otros gobiernos, incluso como hace algún gobierno autonómico aquí en España, como el de Murcia. ¿Podría el gobierno darnos un mapa que podamos clicar para ver cuánta gente ha muerto o se ha contagiado cada día en cada población española? Y para que podamos ver las estadísticas completas y correctas de quién se está contagiando, qué tramos de edad, qué sexos. Por los datos parciales que ha dado el Ministerio hasta ahora, resulta que aproximadamente 1 de cada 3 muertos por coronavirus es mujer. Teniendo en cuenta que tenemos 5.100 muertos ya, quiere decir que al menos han muerto 1.700 mujeres. Oficialmente. En la práctica, muchas más. Y ahora se lo pregunto a todos esos... Bueno, pues unos serán canallas, otros serán simplemente idiotas. A todos aquellos que cuando el 6 de marzo puse un tuit diciendo: si yo fuera Irene Montero y me preocuparan realmente las mujeres, pediría desconvocar las marchas del 8M en lugar de empeñarse en su operación propagandística a cuenta de la ley de libertad sexual. Bueno, me dijeron de todo. Ya lo digo, algunos de los que me lo decían, pues simples idiotas, y otros, pues supongo que auténticos canallas. Bueno, por mantener esas marchas del 8M, esas marchas donde se supone que eran para defender los derechos de las mujeres, nos queremos seguras, ¿se acuerdan ustedes? Por mantener esas marchas han muerto ya 1.700 mujeres en este país. ¿Os importaban verdaderamente las mujeres? Hipócritas. No os importaban nada, solo os importa vuestra ideología. Y ahora, cuando se os pone ante el espejo de vuestras responsabilidades, encima nos tomáis por imbéciles, con argumentos que no admitiría un niño de 4 años. Dicen: no, vamos a ver, los contagios no se han producido en las marchas feministas. Pues claro que no se han producido en las marchas feministas. Payasos. Los contagios se produjeron en las marchas feministas y en los mítines políticos, como el que hizo Vox, y en las competiciones deportivas y en las misas de los domingos. Se produjeron en todas partes donde la gente se juntaba. Incluso los jóvenes que se juntaban a tomar una cerveza o a hacer un botellón, pues claro, los contagios se produjeron en todas partes, no solo en las marchas feministas. Pero el problema de las marchas feministas es que si no prohibisteis todos los eventos, que era lo que teníais que haber hecho mucho antes, es porque queríais mantener las puñeteras marchas feministas, porque os hacía falta para vuestra operación propagandística, para vuestra ideología de mierda. Por mantener esas marchas no prohibisteis ningún evento. Y ahora los contagios han sido masivos y la gente se está muriendo a centenares cada día. ¡Canallas! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Va a seguir gestionando este gobierno de canallas la tragedia que ellos han organizado? ¿La tragedia que nos ha explotado en la cara porque no quisieron tomar medidas, cuando otros países ya al menos estaban tomando alguna? Y ahora cuando les dices: es que no actuasteis cuando otros países actuaban, te ponen el ejemplo de Inglaterra. No, Inglaterra ha actuado más tarde que nosotros. ¿Y a mí qué me importa lo que ha hecho Inglaterra? Boris Johnson es un imbécil. Y lo he dicho en Twitter hace mucho tiempo. ¿Por qué no me pones el ejemplo de Taiwán, donde se ha controlado la epidemia porque se actuó con decisión? ¿Por qué no me pones el ejemplo de Singapur, donde se ha actuado con decisión y se controla la epidemia? ¿Por qué no me pones el ejemplo de Japón, donde se ha controlado la epidemia? Me pone el del Reino Unido. Iros a pastar. Insisto, ¿y ahora qué? ¿Va a seguir gestionando esta tragedia el gobierno, que es el principal responsable de que nos haya estallado en la cara? ¿Sí? Pues miren lo que pasa por tener al gobierno gestionando esta tragedia. El gobierno devolverá 650.000 test defectuosos, pero oculta el nombre del proveedor. El ejecutivo de Pedro Sánchez intenta salir al paso de la mala gestión en relación a los test rápidos de detención del coronavirus defectuosos que adquirió de una empresa china. Tras asegurar este jueves que se habían adquirido a través de un proveedor nacional que cumplía con todos los estándares de calidad homologados en Europa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoce ahora que no eran 9.000 sino 50.000. Sin embargo, ante la pregunta
pregunta de varios medios de comunicación, entre ellos Libertad Digital, sobre por qué el gobierno no hace público el nombre del proveedor para comprobar su procedencia y la versión de la embajada china, el gobierno se niega a responder y ya también ha anunciado una nueva compra de test rápidos por valor de 5 millones de euros que estarán disponibles cuando lleguen a España y se verifique su calidad. Con respecto a las mascarillas, Sanidad afirma que ha repartido casi 7,5 millones de mascarillas entre las comunidades autónomas desde el pasado día 10 de marzo. La presidenta Isabel Díaz Ayuso aseguraba ayer en una entrevista en Telecinco que eso es mentira. El gobierno de España nos ha dado 0 respiradores y dicen que nos han dado casi 2 millones de mascarillas y tal, y eso es rotundamente falso. No nos ha llegado esto, apenas nos han llegado 400.000 mascarillas, de las cuales solo 37.000 sirven las quirúrgicas concretas para el personal sanitario. De esos 37.000 que nos ha mandado el gobierno para proteger a nuestros profesionales, en un solo día ya se agotan. Por eso estamos abriendo numerosas vías para traer nosotros también mercancía y protegerles, porque no se puede aguantar. La Comunidad de Madrid sigue sin recibir el material sanitario de China que se esperaba para el pasado martes, y en Cataluña la Generalidad repartirá a los funcionarios de prisiones catalanas cerca de 50.000 mascarillas de protección respiratoria caducadas, que sustituirán a las quirúrgicas que les entregaron hace unos días. También ha pedido ayuda al Ejército por primera vez para desinfectar un centro tutelado de menores en Badalona. El jueves, cuando salta la noticia de que habían entregado a la Comunidad de Madrid tests que no funcionaban, test de detección del coronavirus que no funcionaban, dijeron las fuentes gubernamentales que eran 9.000 tests. Al día siguiente salen los medios que no eran 9.000, que eran 50.000. Luego, en la rueda de prensa, dice el ministro Illa que eran 650.000. ¿Cuánto han costado esos tests? ¿Quién los compró? ¿Por qué el gobierno se niega a decir el proveedor nacional al que supuestamente compraron esos tests? Es intolerable que no digan toda la información, cuánto costó, cuánto se pidió, que enseñen los correos electrónicos, comunicaciones de cualquier tipo mantenidas. Y por supuesto que se identifique a quien hizo ese acopio de material. Más que nada para despejar la duda que pueda surgir en algunas personas de que alguien haya podido hacer negocio con esto. Seguro que no. Por Dios. Vamos. Todos sabemos en nuestro fuero interno que es imposible que nadie de este gobierno, o relacionado con este gobierno, o amigo de este gobierno, pudiera hacer negocio con la sangre de los demás. Lejos de nosotros esa sospecha. Pero como a lo mejor hay algún malintencionado por ahí, ¿qué tal si mostramos toda la información para cerrarles la boca a los malintencionados que podrían estarse preguntando si detrás de este fiasco de 650.000 tests fallidos hay algún 3%? Insisto, yo no lo creo. Vamos, no me entra ni en la cabeza. Pero seguro que hay algún malintencionado por ahí que lo podría pensar. Así que espero que hoy mismo el gobierno haga público el nombre del proveedor nacional al que dice que compró los test fallidos y haga públicas las comunicaciones con ese proveedor para a esos malintencionados enseñarles que en ningún momento ni ese proveedor ni el chino dijo, ojo, que esto no es para lo que usted cree. Y en cuanto a la entrega de mascarillas y equipos, el gobierno asumió todas las competencias sanitarias, incluido el aprovisionamiento, ¿se acuerdan? Luego tuvo que devolver a las comunidades lo del aprovisionamiento porque el caos que se organizó era monstruoso. Porque el Ministerio de Sanidad es una cáscara vacía, que hace mucho tiempo que no tiene una estructura dedicada a esas cosas. Estaba todo transferido a las comunidades autónomas. Y en lugar de hacer las cosas a través de las estructuras existentes, dice lo centralizo, pero luego no lo hago bien, entonces follón, se retrasa todavía más días la llegada de todo. ¿Cuánto se podría haber evitado de los 10.000 sanitarios infectados si el gobierno hubiera hecho bien su trabajo? Lo tenía que haber hecho en febrero, es decir, en febrero tenía que haber comprado ya material de protección y haberlo repartido a las comunidades autónomas y a los centros de salud.
Pero al menos cuando lo centralizó, ¿no podía haberlo hecho bien? Pues no, resulta que no. Y lo malo es que sigue mintiendo, sigue diciendo, he dado a las comunidades autónomas no sé cuánto. Mentira, no ha llegado. ¿Dónde está? ¿Se lo ha quedado alguien? ¿O está usted directamente mintiendo? ¿O es que está usted repartiendo a las comunidades autónomas como le da la gana? No sé, pregunto. En fin. Al menos 1.615 mayores han fallecido en lo que va de marzo en las residencias de ancianos públicas y privadas de toda España. En muchas de esas residencias la situación es dramática. En Cataluña muchos centros han pedido ayuda al ejército para hacer frente a la crisis del coronavirus al verse desbordadas. Según publica el digital en Noticias, la propia Generalidad admite que es el sector más vulnerable. De hecho, la UME ya ha intervenido en diferentes residencias de Barcelona, Badalona, la Pobla de Segur y Olesa de Montserrat. Las residencias de ancianos de Madrid también piden ayuda. Aseguran que se encuentran en una situación crítica debido a la falta de personal, material y a la falta de eficacia de las medidas del Gobierno. Así lo aseguraba el director de un centro en Madrid que se quejaba de la campaña de desprestigio hacia las residencias lanzada por el propio Gobierno para ocultar su patética gestión, según asegura en una carta publicada por OK Diario. Residencias de ancianos donde resulta que hay positivos por coronavirus, que avisan de, oiga, que tengo este problema, que nadie les hace caso. Residencias de ancianos donde fallecen ancianos por coronavirus y dicen, tengo un fallecido, y nadie les hace caso. Residencias de ancianos que están pidiendo herramientas de protección y nadie les hace caso. La noticia que trae eNoticias, el digital de Xavier Rius, pues es que residencias de ancianos en Cataluña, ante la inoperancia de la Generalidad de Cataluña, están pidiendo ayuda al ejército. A ver si va alguien. Ha habido residencias donde los trabajadores se han encerrado con los ancianos para tratar de evitar que la epidemia entrara. Entonces, cuando hemos visto tantas noticias de entra el ejército en no sé dónde y se encuentra a 3 ancianos muertos en la cama, pues la pregunta es, ¿avisaron esas residencias? A lo mejor no, pero lo más probable es que sí. ¿Hizo alguien caso de los avisos y las peticiones de quienes llevaban esas residencias, dueños y trabajadores? ¿Alguien les respondió cuando dijeron tengo enfermos aquí? ¿Alguien les respondió cuando dijeron tengo muertos aquí? Porque tal como salieron las noticias, parece que aquí los que tienen residencias de ancianos se dedicaban a dejarlos ahí tirados, los cadáveres. Pues oiga, viendo cómo está siendo la respuesta de la administración pública cuando alguien llama diciendo tengo síntomas graves, pues yo no sé cuál fue la respuesta de la administración pública cuando se llamó desde las residencias de ancianos. Está investigando la Fiscalía todos los casos, espero que llegue hasta el final. Que por supuesto si hay algún dueño negligente y canalla de alguna residencia, pague por ello, pero ¿pagará alguien si a esas residencias pidieron socorro y nadie les atendió? En fin, una buena noticia, prohibido despedir, veamos. El Gobierno prohíbe los despidos objetivos y pide ejemplaridad a los empresarios. Escuchamos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No se puede utilizar el COVID-19 para despedir. En este sentido, abordamos legislativamente la imposibilidad de propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción. No se puede despedir porque, como saben, hemos puesto los mecanismos legales y los recursos públicos ingentes para que puedan acudir a los expedientes temporales de regulación de empleo. No es necesario despedir a nadie en nuestro país.
Es la principal medida adoptada ayer por el Consejo de Ministros extraordinario. Tampoco se pueden extinguir los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad. El Gobierno también limita a 1.098 euros la prestación por desempleo en los ERTE, así que un trabajador con 2 o más hijos cobrará casi 400 euros menos de lo que esperaba. A pesar de ello, la ministra de Trabajo insiste en que la prestación se entregará incluso a los que no reúnen los requisitos. Que tenemos una prestación por desempleo que se le va a otorgar incluso a aquellas personas que no reúnen los requisitos para ello. Y también que ponemos el contador a cero, es decir, que transcurrida esta crisis vamos a reponer el tiempo de desempleo que se ha consumido. Bueno, ayer salieron, vamos a evitar las muertes, no, pero la propaganda se les da extraordinariamente bien. Ayer salieron a decir que el gobierno prohibía los despidos. Pues ahora entramos en el análisis de la medida, pero por lo pronto llega tarde. Lean la noticia que trae hoy El Mundo. El gobierno decidió vetar los despidos tras ser desbordado por el paso de 2 millones de trabajadores al paro en 10 días. En 10 días, 2 millones de trabajadores han perdido su empleo. Unos por ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo, y otros pues por despido directamente. Y entonces el gobierno, a prisa y corriendo, saca una norma diciendo que prohíbe los despidos. Vamos a ver la letra pequeña de las cosas. Vamos a ver cómo se plasma eso, porque estamos ya muy acostumbrados a oír a este gobierno decir muchas cosas que luego pues la realidad, en fin, es otra. Sin ir más lejos, acabamos de comentar una, que si eran 9.000 test defectuosos y ya vamos por 650.000, como nos descuidemos son 10 millones de test defectuosos. Con lo cual, entre lo que dice el gobierno y luego la realidad, pues hay una diferencia muchas veces que es bastante significativa. Así que vamos a ver en qué se concreta. Básicamente, la idea que subyace a lo que el gobierno anunció ayer, pues hombre, no está mal. Hombre, mejor que las empresas recurran a expedientes de regulación temporal de empleo que queden por extinguidos los contratos. Claro que sí, eso es, por supuesto que es mejor. Ahora, una cosa es que tú cojas y digas, voy a flexibilizar la petición de ERTES, porque hasta el momento la mayoría de las empresas de este país no se podían acoger a esa posibilidad. Entonces vamos a flexibilizar las condiciones para que se pueda acoger todo el mundo. Y oiga, pues habrá muchísimos empresarios que si usted lo flexibiliza del todo, pues claro que sí. Llevan con una persona trabajando para ellos 20 años, pues si pueden recurrir a un expediente de regulación temporal de empleo, mejor que ponerle en la calle. Pues claro que sí. Oiga, ¿o se piensa usted que es que los empresarios quieren prescindir de los trabajadores que les funcionan? Pues evidentemente no. Ahora, eso es una cosa, el que tú flexibilices las condiciones, y otra cosa es que digas, prohíbo despedir. Pues oiga, vamos a ver hasta qué punto llega la flexibilidad. Porque a lo mejor resulta que si usted prohíbe despedir, pero la flexibilidad no alcanza a todos, pues entonces resulta que hay empresas que al no poder recurrir al ERTE van a tener que recurrir al cierre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora, por esta medida tomada a prisa y corriendo para reaccionar a los 2 millones de parados que han provocado la medida tomada a prisa y corriendo del estado de alarma, entonces lo que vamos a hacer es provocar una cascada de quiebras de empresas. Digo, porque como este gobierno está actuando pues, como Dios le da a entender y sobre la marcha, tomando decisiones sin calcular las consecuencias, pues entonces, así, a bote pronto, lo de prohibido despedir, pues o va acompañado de una flexibilidad 100% de los ERTES, es decir, que todo el mundo pueda recurrir a ellos, o como haya gente que no pueda recurrir a los ERTES, se van a encontrar ustedes una cascada de quiebras de empresas. Con lo cual, ¿qué hemos avanzado? Bueno, no sé, supongo que dar de comer a los notarios, porque luego, pasada la crisis, la gente tendrá que volver a constituir las empresas quebradas. ¿Hay alguien pensando, con un poco de anticipación, en las consecuencias de las medidas en este gobierno? No. Están improvisando, pero hora a hora. Y supeditándolo todo a su único objetivo, a su fundamental objetivo, que es sobrevivir a una tragedia que les ha caído encima por su propia negligencia y por sus propias mentiras, y que les ha llevado a estar entre la espada y la pared.
Y lo han intentado de todas las maneras, defenderse. Primero echando la culpa a la Comunidad de Madrid, a Ortega Smith, al rey, a Mancio Ortega, a todo el mundo. Luego tratando de tener a la gente entretenida con lo de los aplausos de las 8, que va desapareciendo y languideciendo. Por supuesto, porque la gente se harta. Porque los aplausos están muy bien, pero oiga, es que todos tenemos la imagen de Felipe González acompañando a José Barrio Nuevo a la cárcel de no sé qué cuando le condenaron por el GAL. Le acompañó ahí muy contento, le dio 2 palmaditas en la espalda y ala, pa'l trullo. Y con los sanitarios estamos haciendo lo mismo. Palmaditas en la espalda, ala, todos a aplaudir a las 8, pero a trabajar sin mascarilla. Los aplausos están estupendos, pero primero equipos de protección. ¿Dónde están, gobierno? ¿Dónde están esos equipos de protección que te están reclamando las asociaciones médicas? Una última cosa que está estallando. Pues toda la arquitectura ideológica que ha sustentado esta especie de Estado progre buenista que se había adueñado de Occidente. Esta semana hemos visto que mientras que España o Italia se negaron a cerrar fronteras, a implantar controles a los viajeros procedentes de China, pues esta semana China ha decidido cerrar sus fronteras a todos los extranjeros, para que no les vuelvan a traer el virus que ellos dicen que ya han erradicado interiormente. Es decir, que aquí en España, los imbéciles de nuestra clase política italiana o española dijeron, no, por Dios, cerrar fronteras, implantar controles en las fronteras, eso es xenofobia. Bueno, pues ahí tienen, China nos devuelve el favor, cerrando absolutamente las fronteras a todo extranjero. Aquí en España, el imbécil que nos gobierna puso un tuit diciendo: nada de estigmatización, las personas no son un virus, la xenofobia sí, como si el implantar controles en los aeropuertos no fuera un problema médico, sino ideológico. En Italia fue peor, ¿eh? En Italia pusieron en marcha una campaña con el sugestivo nombre de abrace usted a un chino. Entonces salía el alcalde de no sé qué ciudad abrazando a un chino y todos, abrace un chinés, o como se diga en italiano. Sí, pues ya vemos a qué ha conducido tanto abrazo. A que ahora China diga, extranjeros prohibidos, que no queremos que nos traigáis vuestro virus de mierda. Pero hay más cosas que están estallando. ¿Verdad que vivimos en un mundo muy bonito de proteger la diversidad? Hay que proteger todas las diversidades. Si hay un grupo de budistas tántricos amigos de las cabras con 3 cuernos, entonces tenemos que proteger a los budistas tántricos amigos de las cabras con 3 cuernos porque todo subgrupo merece protección. Todo subgrupo menos los ancianos. En Holanda hay orden de no llevar ancianos ni enfermos por otras patologías a los hospitales y que la palmen. Debe de ser que ese subgrupo no merece protección. Vamos, o sea, si viera Hitler lo que están haciendo algunos países europeos hoy, firmaba las órdenes, encantado. O sea, ni ancianos ni débiles. Que se mueran, porque las UCIs para los sanos y fuertes. Y no añaden lo de rubios porque, en fin, pues quedaría mal. Pero oiga, es que estamos diciendo eso de Holanda. Pero es que en las clínicas de Navarra hay orden de no tratar en las UCIs a los mayores de 79 años. Así que sin tanta alaraca, pero resulta que hay sitios en España donde se está aplicando ese triaje. Y se está aplicando en muchos otros sitios. Lo que pasa es que las órdenes se dan verbalmente. Al menos aquí sentimos un poquito de vergüenza por eso. En Holanda les da igual. Son los promotores de la eutanasia desde hace mucho tiempo. Vamos, los viejos les sobran desde hace tiempo inmemorial. En fin, qué asco de Europa, qué asco de mundo y qué asco de gobierno. Sánchez, vete a tu casa ya. Necesitamos a alguien que nos proteja y tú no estás en condiciones de hacerlo.